Vamos a hablar acerca de el perdonar las ofensas. Esta es en realidad es un mensaje, una presentación basada en un folleto recientemente publicado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Ha sido escrito por el señor Stephen Green. Y este folleto habla acerca de perdonar las ofensas. Vamos a comenzar hoy. Es un folleto un poco largo, no vamos a alcanzar a cubrir todo, pero quizás el primer capítulo alcancemos a cubrir el día de hoy acerca de perdonar las ofensas, porque es muy importante que entendamos. Este folleto explica en detalle, obviamente yéndonos a las escrituras, a la palabra de Dios, para realmente aprender ¿cuáles son las ofensas? Porque en la oración modelo, Jesucristo nuestro Señor nos instruye, nos dice que tenemos que pedirle a Dios diariamente que perdone nuestro Padre nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a otros. Pero estas ofensas, ¿cuáles son estas ofensas? Y vamos a estudiar este tema a profundidad. Vamos a empezar. Quizás el día de hoy solamente podamos llegar a cubrir lo que son las definiciones básicas. Es el preámbulo, es el primer capítulo de este folleto, como ya les comentaba, pero vamos a distinguir primero lo que es el pecado. Vamos a hablar acerca de esto, del pecado y de las ofensas, porque es muy importante que tengamos claro, que tengamos muy en claro realmente lo que son las ofensas. Es un tema sumamente importante, y lo que Dios dice con respecto a las ofensas, porque lo que es el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación son temas centrales en la palabra de Dios, en la Biblia y en la vida de nosotros los cristianos, y son partes absolutamente críticas en nuestra relación con Dios y en nuestra relación entre los hermanos, los unos con los otros. Porque nosotros todos pecamos contra Dios y todos nos ofendemos los unos a los otros. Y vamos a ver el día de hoy qué es el pecado, qué es una ofensa y cuál es la diferencia entre ofensa y pecado. Porque vamos a ver, a responder a la pregunta si es que hay ofensas que son pecado, o hay pecados que son ofensas, o hay ofensas que no son pecado, y cómo podemos saber distinguir la diferencia. Porque todos ofendemos, esa es la realidad. Todos pecamos, todos ofendemos. Y cuando alguien nos ofende, ¿cuál es el peligro de estas ofensas? No solamente para el que comete la ofensa, sino también para el que la recibe. Y también muchas veces esto llega, si hay alguna ofensa que no es resuelta, es un asunto muy serio. Nosotros sabemos que tenemos que ir y reconciliarnos con nuestro hermano, ¿verdad? Nos dijo nuestro Señor Jesucristo que si alguien tiene algo contra nosotros, tenemos que primero dejar nuestra ofrenda en el altar y reconciliarnos, y después venir a ofrecer la ofrenda. Y también dice, es para que nuestra relación con Dios no se vea afectada. Entonces el propósito realmente de todo este mensaje y realmente de todo este folleto, que vamos a ir poco a poco avanzando en este tema, hoy quizás solamente podamos llegar al primer capítulo, que es realmente las definiciones básicas de lo que es ofensa, de lo que es pecado, la distinción y lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y ya después, quizás en otros mensajes, continuemos con esto. Pero el propósito también de toda esta serie es realmente entender qué tan serias son las ofensas para Dios, y también explorar, estudiar las ordenanzas en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, para cómo resolverlas. Y este es un tema sumamente serio. Es tan serio que las ofensas que no son resueltas pueden ser causa de perder la salvación, para tanto como el que ofende como la víctima también, para cualquiera de los dos. Y vamos a ver cómo es que la víctima puede llegar a perder la salvación por causa de una ofensa que alguien más le cometió. Pero vamos a comenzar entonces. Primero vamos a hablar acerca del pecado, porque en esta serie de mensajes vamos a hablar entre la relación. Hay tres relaciones que son muy importantes que estudiemos. La primera es entre el ofensor y Dios,
también entre la víctima y Dios, y también entre el ofensor y la víctima. Porque no solamente es entre cada uno de nosotros y Dios, pero también entre las personas. Y es muy importante entonces que definamos los términos, y vamos a comenzar por ahí. Vamos a hablar acerca del pecado. Nosotros sabemos que el pecado es la transgresión de la ley, pero vamos a 1 Juan 3:4. Es lo que dice 1 Juan 3 y versículo 4. Dice: todo aquel que practica pecado está también practicando ilegalidad, pues pecado es ilegalidad. Entonces, el pecado es realmente ilegalidad, y es la transgresión de la ley de Dios, el quebrantamiento. Y la ilegalidad es obviamente mucho más amplio que solamente el quebrantar la ley de Dios, porque es quebrantarlo ya sea conociendo o incluso en ignorancia, porque las leyes de Dios se aplican a todas las personas en el mundo, no solamente a aquellos quienes hemos sido llamados. Y vamos entonces a ver algunos conceptos aquí muy importantes, algunos principios muy importantes, como está aquí en la pantalla, que es, con respecto al pecado, porque tenemos que sentar las bases de esto para poder realmente entender qué es el pecado, y unas bases muy importantes para poder entender las ofensas, basado en el entendimiento del pecado. Todo el pecado es contra Dios, porque Él es el legislador. Vamos a Santiago 4:12. Santiago 4 y versículo 12. Porque dice: pero hay solo un legislador, quien tiene el poder para salvar y para destruir. Dice: ¿quiénes son ustedes que presumen juzgar a otro? Juzgar a otro, nosotros debemos de juzgar las acciones, no a las personas. Por eso dice: ¿quiénes son ustedes que presumen juzgar a otro? Nosotros podemos juzgar la acción a la luz de la palabra de Dios, no podemos juzgar a la persona. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos el corazón, nosotros no vemos los motivos, nosotros no vemos la mente de nadie. Dios sí, y Dios es el juez, y eso dijo Jesucristo: todo juicio me ha sido dado a mí. Dios es el juez, pero también Dios es el legislador. Es muy importante que entendamos esto, que todo pecado no solamente es contra la persona, es contra Dios. Todo pecado vamos en contra de Dios, porque Él es el legislador. Vamos al Salmo 51:4. Esta es una prueba también de ello. El Salmo 51 y versículo 4. Donde ya sabemos cuál es este salmo. Es cuando Natán el profeta vino a David y le explicó el pecado que él había cometido al tomar a Betsabé y mandar matar a su esposo, a Urías Eteo. Y cuando él le dijo quién él era realmente, con esa analogía, ¿verdad? De la ovejita perdida, y que fue y le quitó la ovejita al que solamente tenía una. Y entonces cuando se arrepiente David, le pide, vamos a leer desde el versículo 1, le pide misericordia. Ten misericordia de mí, oh Dios, de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame totalmente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Y aquí está la clave en el versículo 4, contra ti solamente he pecado y he hecho mal a tu vista, para que pudieras ser justificado cuando hablas y estar en lo correcto cuando juzgas. Dice contra ti, y contra ti dice solamente, porque el único legislador es Dios. Y vamos a ver entonces cómo es que no pecó contra Urías Eteo. Vamos a analizar realmente si es que se peca contra Dios o contra las personas, o las dos. Vamos a Hebreos 12, versículo 23. Ahora. Hebreos 12, que habla acerca de lo mismo. Acerca de quién es el legislador. Hebreos 12, 23. Dice: que no hemos venido a la montaña, ¿verdad? Y habla acerca de que hemos venido al monte Sión.
Y dice, a la reunión festiva y gozosa, y a la iglesia de los primogénitos registrada en el libro de la vida. Y dice, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. ¿Por qué? Porque Dios es juez y también es el legislador. Él es quien da la ley y quien juzga la ley. Juzga a las personas conforme a su ley. Es lo que dice la palabra de Dios. Vamos aquí al capítulo 10 de Hebreos. Vamos a Hebreos 10 y versículo 20. Hebreos 10 y versículo 20, donde dice, según una nueva forma nueva y viva, el cual Él consagró por nosotros a través del velo, esto es su carne. Y dice, y esto es parte también de que Él nos ha consagrado a través del velo de su carne, y dice, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice que aproximémonos a Dios con un corazón verdadero y completa convicción de fe, así habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna y nuestros cuerpos habiendo sido lavados con agua pura. ¿Por qué? Porque Él nos ha consagrado a través de su misma carne. Él es el legislador y pecamos contra Él. Él es legislador, Él es juez y solamente Dios puede juzgar el pecado. Porque Él es quien determinó la ley. No le ha dado el juicio a otro. No le ha dado el juicio a otro. Y es muy importante que entendamos no solamente lo que es la ley, sino lo que es el pecado, sino que también el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios se determina, realmente puede ser castigo, o perdón. Puede ser una de las dos cosas. Pero incluso el perdón es un juicio. Es un juicio de Dios. Dios emite el juicio porque Él es el legislador y Él es el juez también. Y Él ve el corazón. Y Él dice, entonces el juicio puede ser el castigo por el pecado o el perdón del pecado. Y esto lo podemos ver realmente que cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra Dios, porque Él es el legislador. Lo podemos ver incluso desde un punto de vista muy secular. Por ejemplo, las comunidades establecen leyes y estas leyes, por ejemplo, nos requieren que en un semáforo nos paremos en el rojo y podemos seguir en verde. Pero si alguien se pasa un alto o un rojo en el semáforo, y tiene un accidente, contra esa ofensa se pasó el alto, se pasó el rojo. Esa ofensa es contra el gobierno que puso esa ley, que no se pasara en ese alto, ¿verdad? Ese rojo. Por eso la ley es quien decreta el castigo. Aunque no haya un accidente, se puede poner una multa. ¿Por qué? Porque se ha violado la ley. ¿Y a quién se le paga? Se le paga al gobierno, porque el gobierno puso la ley y es legislador. El gobierno determina cuánto es la multa, ¿verdad? Y si hay un accidente, también en realidad puede haber otra persona afectada, ¿verdad? Obviamente el otro auto el que se golpeó. Pero igual no se pega contra la otra persona porque ese es solamente el resultado del quebrantamiento de la ley. Si esa ley se hubiera guardado perfectamente, se hubiera detenido el auto, no hubiera habido accidente. Por lo menos no de esa manera. Entonces, el legislador, lo vemos desde ese punto secular, ¿verdad? El legislador es el gobierno en este caso. Y una persona que transgrede esa ley, hay consecuencias, pero la transgresión de la ley no depende si le pega a otra persona o no. Si se pasa el alto, si se pasa el semáforo en rojo, es transgresión de la ley, independientemente de que haya consecuencias o no. Igualmente con las leyes de Dios. Si se quebranta una de las leyes de Dios, muchas veces se afecta a otra persona. Y siempre se afecta a otra persona. Vamos a ver eso también. Siempre se afecta a otra persona. Pero a lo mejor no es una persona física. A lo mejor es una persona espiritual. Hay pecados que son contra Dios. Pero ¿qué hay acerca del motivo? Porque un pecado puede ser cometido intencionalmente o en ignorancia.
Pero cualquier violación a las leyes de Dios es pecado. Cualquier violación a las leyes de Dios, cualquier infracción contra esas leyes es pecado. Y realmente Dios toma en cuenta el motivo cuando va a emitir un juicio. Pero el motivo no tiene nada que ver con la determinación si eso fue pecado o no. La transgresión de la ley es pecado, independientemente del motivo. Independientemente del motivo. El motivo no tiene nada que ver con la determinación de si algo es pecado o no. Si se transgrede la ley, es pecado automáticamente. Dios sí toma en cuenta el motivo en su juicio. Y también muestra misericordia a aquellos que se arrepienten. Pero cualquier persona que viole cualquiera de las leyes de Dios está pecando contra Dios. Está pecando contra Dios. Entonces, no importa la intención realmente en determinar si algo es pecado o no. Como ya dijimos, en el juicio sí importa, pero en la determinación de una acción que quebranta las leyes de Dios es irrelevante lo que es la intención. Vamos a Romanos 6:23. Ya sabemos cuáles son estas escrituras, pero a manera de repaso, porque estamos definiendo lo que es pecado. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si no importa el motivo, si transgredemos las leyes de Dios, lo que merecemos automáticamente es muerte. Dice, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos también a Ezequiel 18:20, también escritura muy conocida de todos. Sabemos lo que dice ahí acerca de las almas, y obviamente entendemos que no son, que no tenemos un alma inmortal y que no es un concepto abstracto esto del alma. El alma simplemente significa un cuerpo con vida, un cuerpo que respira, que tiene vida. Vamos entonces a Ezequiel 18 y versículo 20, donde dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ya estamos muy familiarizados con estas escrituras, las conocemos, pero es muy importante que tengamos en cuenta que la paga del pecado es la muerte, sin importar la intención. Ese es el primer paso, es identificar el pecado. Cualquier transgresión a las leyes de Dios, independientemente del motivo, independientemente si es en ignorancia o no, es la muerte. Pero a menos que haya arrepentimiento y perdón, porque si hay arrepentimiento y hay perdón, entonces realmente el perdón nos absuelve. Dios nos absuelve de la paga de ese pecado. Vamos ahora entonces a continuar, porque también esto es muy, parece muy simple, pero es muy importante que nos demos cuenta, que volvamos a repasar. Estos son conceptos que ya conocemos y que ya sabemos, pero es muy importante que entendamos y que tengamos esto en mente, que cualquier transgresión a la ley de Dios es pecado, y estamos pecando contra Dios. Y la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque esto es muy serio. El pecado es algo muy serio. Porque podemos también preguntarnos, ¿y qué hay caso de la víctima? ¿Que no causa el pecado que otros sufran? Sí causa el pecado que otros sufran, pero necesitamos entonces entender el significado de lo que es la maldad. ¿Por qué? Porque la maldad es el resultado del pecado. Es el resultado del pecado. Cuando David mató a Urías Eteo, él admitió, ¿verdad? Como dice en el Salmo 51:4, vamos allá. Vamos al Salmo 51:4 de nuevo. Ya habíamos leído esa escritura.
Pero vamos a ver algo muy interesante, porque dice, contra ti solamente he pecado y he hecho mal a tu vista. Eso es lo que dice, y es muy interesante que dice que hemos hecho maldad. La maldad es el resultado del pecado, pero el hecho de que sea no debemos confundir la maldad con el pecado. La maldad es el resultado del pecado. El pecado es contra Dios, y porque quebrantamos una de sus leyes resulta en maldad. Y la maldad causa sufrimiento físico, mental, emocional, de pérdida de cualquier tipo, ¿verdad? Puede ser pérdida financiera, puede ser pérdida de la reputación, ¿verdad? Cuando alguien es defamado, por ejemplo. Todo esto es muy, muy importante que lo entendamos, porque la maldad no es el pecado en sí. La maldad resulta del quebrantar la ley de Dios, pero la maldad es el resultado del pecado, y volvemos a enfatizar, es independientemente de si el pecado fue intencional o no. Si nosotros quebrantamos una de las leyes de Dios, resulta en maldad. Y no importa si nosotros lo hicimos intencionalmente o no, resulta en maldad. Por eso David, el rey David, dijo en el Salmo 51, estas dos cosas: contra Dios he pecado y he hecho maldad. ¿Por qué? Porque él quebrantó la ley de Dios, y el resultado fue, ¿verdad?, la maldad. La maldad. Entonces, todo lo que causa el sufrimiento, y todo esto es maldad, y es el resultado del pecado. Y puede ser inmediato, o a veces puede ser pospuesto. Por ejemplo, cuando uno miente, a veces la maldad no es inmediata, a veces no es inmediata. El resultado de esa mentira no se manifiesta hasta más adelante, ¿verdad? Entonces, como ya poníamos el ejemplo, por ejemplo, de las leyes del tráfico, ¿verdad? Del semáforo en rojo, del alto. Si nos imaginamos cuando un caso, por ejemplo, cuando una persona se pasa un rojo y choca contra otro vehículo que está legítimamente pasando a través de la intersección, si uno no se para, es una violación de esa ley que está destinada para prevenir los accidentes, para prevenir los choques. Entonces es un pecado contra el gobierno, no contra la víctima, porque la víctima no puso esa ley. La víctima no fue la que puso esa ley, sino que el gobierno instituyó esa ley para proteger a las personas. Y el gobierno tiene la autoridad legal de poner esa ley para proteger a las personas, pero aún así la víctima es la que sufrió el daño, y también quizás pudo haber sufrido heridas, ¿verdad?, en su cuerpo. Y entonces, cuando esta persona decide pasarse el alto, decide pasarse en rojo, está quebrantando la ley, pero la maldad es el resultado de eso. La maldad es el daño físico a la otra persona, el daño físico al auto de la otra persona. Incluso la maldad el resultado es la maldad, y también resulta en el daño físico a su mismo auto. Y, ¿verdad? Entonces, la violación a estas leyes se le llama, ¿verdad?, un crimen a las leyes, a las leyes del país, a las leyes de la ciudad. Pero el pecado sigue siendo solamente contra el que dio la ley, en este caso el gobierno. Este no fue una transgresión en contra de la persona. La persona simplemente resultó herida, resultó sufriendo la maldad de el quebrantamiento de la persona que quebrantó esa ley contra el gobierno. Y como ya mencionábamos, es el resultado, la maldad es el resultado del pecado, independientemente de la intención. Pero entonces surge una pregunta: ¿cómo
es posible que nosotros pequemos contra alguien. Vamos a ver en Mateo 18:21, porque eso es lo que dice Mateo 18:21. Y esta es una pregunta muy importante, una pregunta válida. Dice, entonces Pedro vino a él, a Jesús, y dijo, Señor, ¿cuán a menudo pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Entonces pecará contra mí. Entonces, ¿acaso estamos contradiciendo lo que dice? ¿Podemos pecar contra los hermanos? ¿Verdad? Realmente esta es una expresión coloquial, es una expresión entre las personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando dos autos chocan, se dice que es un accidente. Incluso cuando uno de los conductores va ebrio. Pero obviamente un conductor en estado de ebriedad no ingirió esas bebidas alcohólicas accidentalmente. Antes de que su carro chocara contra la otra persona. Más bien, una expresión más clara y realmente más atinada sería que estos autos chocaron, ¿verdad? O que hubo un choque. Entonces también es más atinado decir que una persona pecó y cometió maldad contra otra persona. Porque eso es lo que vemos en el Salmo 51:4, ¿verdad? Contra ti he pecado y he hecho maldad. El resultado, las personas sufren la maldad del pecado de la persona, pero la transgresión es contra Dios. Pero aún así es muy común decir que la persona pecó contra otra persona. A pesar de que realmente de lo que están hablando es de la maldad de la que sufrió la otra persona como resultado de ese pecado. Entonces, aunque no está técnicamente correcto, cuando dice una persona pecó contra mí, es una expresión aceptada. Vamos a 1 Corintios 8, 12. Y aquí, como mencionaba, solamente estamos definiendo los términos. 1 Corintios 8, 12. Dice, ahora cuando ustedes pecan contra los hermanos y hieren sus conciencias débiles de esta forma, ustedes están pecando contra Cristo. Y es muy interesante lo que dice aquí, porque cuando pecan dice, cuando pecan contra los hermanos y hieren sus conciencias débiles, están causando una maldad. Herir esa conciencia débil, esa es la maldad, es el resultado del pecado, pero es una violación a las leyes de Dios. Por eso el pecado es contra Dios. Incluso el apóstol Pablo lo clarifica, ¿verdad? Que es un pecado en contra de Cristo. Entonces es muy importante que entendamos que las consecuencias, la maldad del pecado, las consecuencias de la maldad, las consecuencias del pecado son la maldad. Y están conectadas con, ¿verdad? Afligir a otras personas. Hacen sufrir o hieren a los demás. Ahora nosotros sabemos que la ley de Dios es una ley del amor ágape. Y el amor perfecto no hiere a nadie. No hiere ni causa maldad a nadie. Porque cualquier cosa que dañe a alguien es maldad. Y la maldad resulta de cualquier violación a las leyes perfectas de amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué las leyes de Dios son las leyes del amor? Porque están establecidas, diseñadas para prevenir el sufrimiento. Para prevenir el sufrimiento de los demás. Entonces, cualquier daño a otra persona siempre es un pecado contra Dios. Porque obviamente se infringió una de las leyes de Dios, se quebrantó una de las leyes de Dios. Entonces, ¿es incorrecto decir que alguien pecó contra mí? No, es algo aceptable. Es algo entendible, aceptable, y es correcto. Pero para propósitos de lo que vamos a seguir hablando aquí acerca de las ofensas y de las ordenanzas de Dios con respecto a las ofensas, es importante que entendamos que el pecado es solamente, ¿verdad?, contra la ley de Dios, es contra Dios, mientras que la maldad es el resultado del pecado
porque produce el sufrimiento en otras personas. Ahora, en nuestros tiempos, hay personas que piensan que la ley bíblica está separada de la ley secular, ¿verdad? De la ley de los pueblos, porque ya el término maldad toma una connotación moral en vez de una connotación legal, que debería tenerlo. ¿Por qué? Porque antes las personas creían que la maldad aplicaba a las leyes bíblicas, no solamente a las leyes de los lugares, ¿verdad? De los países. Pero ya han cambiado tantas las cosas, porque ahora ya la gente dice que algo es malo, ¿verdad? Y lo califican como malo, sin ni siquiera entender cuál ley se quebrantó. Porque dicen, no, esta persona es mala. Pero ya obviamente estamos en un tiempo tan depravado que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es un tiempo perverso. Estamos en los últimos tiempos y es una maldad terrible en todas partes. Llaman a lo malo bueno, a lo bueno malo. Y ya este término de maldad o de malvado o de malo ya se le pone a cualquier persona por cualquier motivo. Pero en realidad la palabra de Dios, la Biblia nos dice que el término maldad es el resultado del pecado. Es el resultado del pecado. De hecho, hay un término para todos aquellos quienes practican la maldad. Son los malvados. Son los malvados. Y esos son aquellos que aman hacer maldad. Incluye a las personas y a los demonios también. Porque cualquiera que practica maldad es un malvado. Vamos a 2 de Samuel 3:39. 2 de Samuel 3, versículo 39. Donde dice, yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. El Eterno dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento de las leyes de Dios es la maldad. Es la maldad. También pueden anotar estas otras escrituras, no vamos a ir ahí, pero 2 de Tesalonicenses 3:2. 2 de Tesalonicenses 3:2 y 1 de Juan 2:3. Habla acerca de los malvados. Porque Él va a pagar al malvado por su maldad. ¿Por qué? Porque Dios le va a pagar a la persona por su amor a la maldad, porque aman la maldad. Satanás y los demonios son malvados por definición, porque ellos aman hacer maldad y causar maldad. Eso es lo que son. Ahora, ya que hemos definido lo que es entonces la maldad, el pecado y también la maldad, y que hemos visto si es que se puede pecar contra alguien, ya hemos visto que pecamos contra Dios, pero que esto causa maldad y esta maldad afecta a todos los demás. Vamos a ver entonces qué es una ofensa. Pero antes de comenzar a definir realmente lo que es una ofensa, vamos a hablar un poquito acerca de lo que no es una ofensa. Porque en la definición moderna de las ofensas, dicen que es algo realmente que molesta o causa resentimiento a los demás por un insulto percibido o realmente una falta de respeto a los estándares o principios de una persona. Entonces, el día de hoy en nuestro mundo las personas se ofenden casi de cualquier cosa, a pesar de lo que haya sido hecho o dicho. En otras palabras, ellos creen que una ofensa es algo con cualquier cosa con lo que ellos no estén de acuerdo, ¿verdad? O que les cause un sentimiento negativo. O
o algo que se tome como un insulto, algo que se perciba como un insulto. Y realmente estamos en una situación muy, muy triste, muy deplorable, porque realmente casi cualquier cosa que alguien diga o haga va a ofender a alguien en algún lugar. Y esto es muy evidente con, ¿verdad? Con todas esas personas, aquellos que no están de acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, en las redes sociales dicen cualquier cosa y la persona se ofende. Se ofenden, sobre todo cuando se tratan temas de religión, de política, de matrimonio, del clima, ¿verdad? Del cambio climático, por ejemplo. Desde esta perspectiva, si tomamos esta perspectiva con respecto a las ofensas, pues realmente es imposible no ofender. Y realmente, incluso en el sentido real de las ofensas, también es imposible no ofender, porque es nuestra naturaleza. Es imposible que nosotros no pequemos, porque es parte de nuestra naturaleza, de la ley del pecado y de la muerte que hemos heredado. Pero vamos nosotros a aprender lo que es realmente una ofensa, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y es muy importante, porque si en nuestra oración todos los días perdona nuestras ofensas, es muy importante que entendamos cuáles son esas ofensas, o cómo se define esa ofensa, una ofensa verdadera. Y un punto principal que tenemos que tener en cuenta es que una ofensa verdadera realmente tiene envuelta en esa ofensa el pecado, la transgresión de la ley o causa sufrimiento a otros. Si decimos o causa sufrimiento a otros, porque podemos llegar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, podemos llegar a causar sufrimiento a otros sin necesariamente haber quebrantado una de las leyes de Dios. Es un poco complicado, pero la mayoría de las ofensas y la definición más vasta de las ofensas es que incluye pecado, la transgresión a las leyes de Dios, porque la mayoría de las veces que causamos sufrimientos a otros es porque hemos quebrantado una de las leyes de Dios, es porque hemos pecado. Hay situaciones realmente que no incluyen, las situaciones que no incluyen ofensa, que no incluyen pecado, no son ofensas realmente en el sentido bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay diferencias de opinión. Por ejemplo, tenemos que tener cuidado de no suponer que cada desacuerdo, que cada pleito, ¿verdad? Diferencia de opinión o insulto o rechazo cae en la definición bíblica de una ofensa. Porque las situaciones que no envuelven pecado, a pesar de que pueden causar maldad, llegar a causar maldad, ¿verdad? O daño a otro más bien, sufrimiento a otro, las situaciones que no envuelven pecado, donde no hay un pecado, donde no hay una ley de Dios definida que se ha quebrantado, realmente no son ofensas en el sentido bíblico. No son categorizadas como ofensas en el sentido bíblico. Por ejemplo, tenemos cuando estaban el apóstol Pablo y Bernabé, que estaban disputando acerca de Marcos. Vamos a Hechos 15, Hechos 15, 37, para ver lo que dice ahí. Hechos 15, 37. Aquí dice, y Barnabás, bueno, aquí en el verso 36, y después de ciertos días, Hechos 15, 36, después de ciertos días, Pablo dijo a Barnabás, o a Bernabé, dijo, volvamos para ver cómo están haciendo nuestros hermanos en cada ciudad donde hemos predicado la palabra del Señor. Y Barnabás estaba determinado a llevar con ellos a Juan, quien era llamado Marcos. Pero Pablo no creyó bueno llevarlo, porque él se había apartado de ellos en Panfilia y no fue con ellos a la obra. Y como resultado, una contienda tan aguda surgió entre ellos que se separaron el uno del otro. Y Barnabás tomó a Marcos y navegó a Chipre. Entonces aquí tenemos que realmente esta separación, este desacuerdo, y se fueron por caminos separados, pero después vemos que después se unieron de nuevo.
y no tenemos todos los detalles, pero no tenemos ninguna evidencia que esto haya llegado al nivel de una ofensa envolviendo el pecado, porque no hay una ley de Dios que diga que se tenía que llevar a Juan, o no, ¿verdad? No, simplemente era un desacuerdo muy, muy profundo, ¿verdad? Muy fuerte, muy fuerte. Pero no había una ley de Dios que había sido quebrantada. Y este desacuerdo no era una ofensa en el término bíblico, porque no se había quebrantado ninguna de las leyes de Dios. Es un desacuerdo muy fuerte. Pero nosotros tenemos también que tener esa misma perspectiva con respecto a las ofensas. Por ejemplo, cuando alguien no nos saluda, o no es muy amigable, o toma algo que nosotros dijimos de manera que lo insultó, o a lo mejor lo tomó de la manera incorrecta, o cuando una persona realmente no hace lo que nosotros esperábamos que hiciera en ciertas circunstancias, eso no es una ofensa. Los desacuerdos y hasta las disputas o algún pleito o desacuerdos entre esposas, entre amigos, entre hermanos en general, no son necesariamente ofensas. Puede que lo sean, pero no necesariamente por ser un desacuerdo, por ser una diferencia de opinión, no necesariamente significa que sea una ofensa en el sentido bíblico. Ahora, todas estas pueden llegar a convertirse en ofensas si las dejamos que se conviertan en ofensas. Pero Dios espera que nosotros realmente manejemos y controlemos nuestros pensamientos y nuestras emociones para prevenir que esto sea simplemente una consecuencia de nuestras debilidades. De nuestras debilidades como seres humanos, de nuestra imperfección. Porque todos tenemos días buenos, días malos, y realmente el resultado de malos entendidos o de dolor físico, ¿verdad? A veces a alguna persona le duele mucho la cabeza o tiene una situación muy estresante o problemas personales. Incluso el mismo hecho de que vivimos en un mundo malvado, controlado por Satanás. Todo esto nos causa llegar a desacuerdos, ¿verdad? O a pleitos, a malos entendidos, ¿verdad? Todo esto es normal, realmente normal, de acuerdo con nuestra naturaleza y cómo somos y las cosas con las que tenemos que lidiar y que vivir. Pero, en vez de imaginarnos lo peor y estar empezando a hacer conclusiones en nuestra cabeza de con qué intención nos dijo esto, con qué intención dijo lo otro, y todo lo hacemos, es la realidad. Desgraciadamente, es parte de nuestra naturaleza malvada que heredamos de Adán y Eva, es de esta ley del pecado y de la muerte. Pero en vez de imaginarnos lo peor de la otra persona cuando nos dicen algo, lo más prudente sería darle tiempo y espacio para ver, para simplemente analizar el problema, en vez de responder de esa manera, en vez de responder de manera ofensiva, o de inculpar a otro, o de demandar una disculpa, o de seguir echando leña al fuego, ¿no? Nosotros tendríamos que reconocer que estas son oportunidades para ayudar o para confortar a los demás. Entonces, ¿cuál es una ofensa verdadera? ¿Cuál es una ofensa verdadera? Son aquellas que envuelven el pecado, sin importar, ¿verdad? No solamente depende si la persona se molesta o se enoja, porque todos reaccionamos así, aunque no haya sido una ofensa, aunque no haya habido pecado. Muchas veces podemos reaccionar así. Bueno, pero vamos a Mateo 13 y versículo 41, porque es muy importante que entendamos lo que dice aquí. Esto es un concepto muy importante. Mateo 13, 41. Donde dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino todos los pecadores y aquellos que están practicando ilegalidad. Y los echarán en un horno de fuego. Allá será el llanto
y crujir de dientes. Y es muy importante que tengamos esto en mente. ¿Por qué? Porque los pecadores y los que están practicando ilegalidad. Y realmente los pecadores, esta palabra de pecadores también se puede traducir como ofensores, a los que causan una ofensa. Y vamos a ver un poquito más acerca del significado de esto. Porque esta palabra ofensores, los pecadores, son la misma categoría de los que están practicando ilegalidad, de los pecadores, los que están quebrantando las leyes de Dios. Entonces, las ofensas claramente envuelven el pecado. Tienen pecado. Es quebrantamiento en el sentido bíblico. Las ofensas en el sentido bíblico. Las ofensas de las que habla Dios envuelven el pecado, y sin arrepentimiento un ofensor puede terminar en el lago de fuego. Entonces, todas las ofensas verdaderas son pecado, por definición. Todas las ofensas verdaderas, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la ley de Dios, son pecado, porque incluyen pecado. Ahora, ¿qué es lo que distingue, verdad, una ofensa del pecado? Porque ya realmente hay muchas personas que se ofenden, como ya mencionábamos, casi de cualquier cosa. Pero lo que no es un pecado, no necesariamente es una ofensa delante de Dios. Porque, por ejemplo, decirle la verdad en un juzgado, ¿verdad? En un juzgado criminal contra una persona, eso no es un pecado. Aunque la persona se ofenda. No puede ser un pecado, porque decir la verdad nunca es pecado. Aun cuando el que está siendo acusado se enoje o se moleste, o se enoje, eso no es una ofensa. Porque una ofensa solo puede ocurrir si hay una violación a las leyes de Dios. Pero, ¿qué es lo que distingue una ofensa del pecado? Bueno, para empezar a distinguir esto, es muy importante que analicemos quién está impactado por el pecado. Porque mientras una ofensa siempre envuelve un pecado en contra de Dios, cuando la maldad impacta a una persona, entonces es cuando esto es llamado una ofensa. Y esto es independientemente, ¿verdad? La ofensa no depende solo si de la persona se molesta o se enoja. Si se quebranta la ley de Dios y si se afecta a otra persona, es una ofensa. Entonces esta es la diferencia. Aquí tenemos en la pantalla la diferencia entre ofensa y pecado. Porque depende de quién sea afectado por el pecado. Ahora, las ofensas incluyen pecado. No solamente son ofensas separadas de pecado. No, como ya dijimos, incluyen un quebrantamiento de las leyes de Dios. Pero dice, depende de quién sea afectado por el pecado, es como definimos si es una ofensa o es solamente un pecado, en lugar de ser una ofensa. ¿Por qué? Tomamos las leyes de Dios para ver entonces, identificar de acuerdo a la ley de Dios a quién se afecta. Vamos a ver algo rápido. Vamos a volver a esta pantalla, pero primero vamos aquí a ver, identificamos aquí en la pantalla los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, y vemos clasificados cuáles causan pecado y cuáles causan una ofensa, aparte de causar pecado, porque obviamente el no honrar a nuestro padre y a nuestra madre es un pecado, pero también es una ofensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros causamos pecado al no honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pero causa una ofensa al padre o a la madre. Es una deshonra, es una ofensa. Ofende a la persona. También causa maldad a la persona el asesinar, obviamente, no solamente a la persona asesinada, sino a los familiares. El cometer adulterio causa maldad.
Ahí está, el quebrantamiento es la ley de Dios, se comete el adulterio, se quebranta, se peca contra Dios, pero la maldad es a la persona afectada, a la persona con la que se cometió el adulterio, y no solamente esa persona también pecó, pero contra los cónyuges, ¿verdad? Porque esa es la definición de adulterio, personas que están casadas. Se comete contra los cónyuges y contra la familia, contra los hijos, todo eso, el adulterio causa mucha maldad. También el robar, igualmente, se peca contra Dios al robar, pero se afecta a la persona a la que se le quitó esas posesiones. Todos los pecados los podemos ver así, todos estos causan ofensa. Vemos los primeros 4, realmente no se clasifican como una ofensa. ¿Por qué? Porque el pecado es contra Dios. Porque el pecado es contra Dios. Y vamos a ver lo que dice acá. Vamos a ver lo que dice en Santiago, creo que es. Porque esta palabra ofensa, esta palabra ofensa en el griego es la palabra escándalo. Entonces, si quien es afectado es Dios, entonces es pecado. Y si se afecta a otras personas, aparte de ser pecado, es también una ofensa. Vamos a Santiago 1:13. Santiago 1. Y versículo 13, porque aquí dice, aquí es donde nos declara la palabra de Dios realmente por qué los primeros 4 mandamientos, el quebrantamiento de los primeros 4 no resulta en una ofensa. Dice, ninguno que sea tentado diga, estoy siendo tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie con el mal. Y vamos a ver por qué. Porque esta palabra escándalo, que es como de donde viene la palabra escándalo, ¿verdad? Armar un escándalo. Esta palabra es la palabra griega escándalon, eso es lo que se traduce como ofensa, y lo que resulta, el significado de esta palabra es una trampa, es una piedra de tropiezo y es una tentación. Y es muy importante que entendamos esto porque la ofensa es un pecado contra Dios, donde la maldad resultante es una tentación a pecar para la potencial víctima. También esta es una parte esencial de la ofensa. ¿Por qué? Porque hay maldad contra la persona, pero donde la maldad resultante es una tentación a pecar para la potencial víctima. Y vamos a ver que eso es muy, muy amplio, porque eso tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con el perdón de las personas. Entonces, por eso esta palabra escándalo, ¿verdad? Es esa trampa, es ofensa. Y realmente no hay ninguna garantía de que una persona vaya a caer en la trampa o vaya a caer, ¿verdad? En esa piedra de tropiezo. Pero este es el significado de la palabra en griego. Esta palabra escándalo, por eso es la palabra escandalizo. Y así se usa como un verbo, escandalizo. Es como si pudiéramos decir trampear, ¿no? O poner una piedra de tropiezo. Atrapar o realmente incitar el pecado. Y es incitar el pecado, pero eso no significa que la otra persona necesariamente peque. Entonces una ofensa es una tentación a otros a pecar. Y vamos a ver que es mucho más profundo y mucho más importante quizás de lo que habíamos quizás entendido antes de esto. Entonces, una ofensa es una tentación para que alguien más peque. Esa es la definición de ofensa. Es un pecado contra Dios donde el resultado es una tentación a pecar. O para que la víctima también cometa pecado, porque el ofensor comete pecado. Eso ya lo vimos, eso es lo primero de una ofensa. El primer elemento es pecado. Entonces, por eso, como ya veíamos, los primeros 4 mandamientos no resultan en ofensas, porque Dios no puede ser tentado con el mal, como ya leímos en Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado con el mal. Pero los hombres sí. Los hombres sí. Vamos a Proverbios 1:10 para ver lo que dice ahí. Y esto toma
otro significado. Ahora que estamos entendiendo ya realmente cuál es la diferencia entre un pecado y ofensa y cuál es la relación entre ambos. Porque dice en Proverbios 1:10, hijo mío, si pecadores te atraen o quisieren engañarte, si pecadores te atraen, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, acechemos por sangre, esperaremos secretamente al inocente sin causa. Traguemos los vivos como la tumba y enteros como quienes bajan al hoyo. Entonces, esta es una invitación a pecar. Pero hay muchas ofensas. Las ofensas son realmente invitación a pecar. Y vamos a ver por qué. Porque la víctima potencial tiene que resistir la tentación a pecar. Porque muchas veces las personas reaccionan haciendo exactamente lo opuesto. Reaccionan con enojo y con deseo de venganza. Porque esa es también parte de nuestra naturaleza. Es como picar esos botones, ¿verdad? Es como oprimir esos botones. Hasta esa expresión, ¿verdad? Tú sabes oprimirme los botones para hacerme enojar. Sabes dónde picar, ¿verdad? Y esa es nuestra naturaleza. Esa es la tentación a pecar. Pero dice que no debemos de ser así. Porque, ¿qué sucede si la potencial víctima realmente evade la tentación y no peca? ¿Es acaso sigue siendo eso una ofensa para el ofensor? Sí, sí. ¿Por qué? Porque como ya definimos, las ofensas comienzan por quebrantar la ley de Dios. Y las ofensas siempre son pecado, independientemente de cómo reaccione la otra persona. Entonces ya vimos por qué los primeros cuatro mandamientos de los 10 resultan en pecado y los otros 6 pueden también resultar en una ofensa. Aparte de ser pecado, obviamente. Entonces, no importa, aquí hay un punto importante, es la ofensa. Las ofensas son siempre pecado para quienes la cometen, sin importar cómo responda la persona a la que se le cometió. Para quien la comete, siguen siendo pecado las ofensas. Vamos a Romanos 14:13. Romanos 14, versículo 13. Dice, por tanto, no deberíamos juzgarnos más el uno al otro, sino juzgar más bien esto. No pongan una ocasión de tropiezo o una causa de ofensa delante de su hermano. Eso es muy, muy importante que lo entendamos. Y dice muy claramente que no debemos juzgarnos el uno al otro, porque nosotros no somos jueces de nadie, de ninguna persona. De ninguna persona. Jesús dijo, todo juicio me ha sido dado a mí. ¿Por qué? Porque Él sí ve los pensamientos. Incluso los fariseos, cuando ellos estaban pensando algo, les decía, ¿por qué piensan esto en sus corazones? ¿Por qué tienen estos pensamientos malvados en sus corazones? Es muy importante que tengamos esto en mente. Y dice que no pongamos ocasión de tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando quebrantamos la ley de Dios, decimos algo que no debemos de decir. Al quebrantar la ley de Dios, estamos ofendiendo, estamos poniendo una piedra de tropiezo a nuestro hermano para que se ofenda, para que caiga ahí y reaccione de la misma manera. Es una tentación a pecar. Y es muy importante que tengamos esto en mente, porque esto es algo muy, muy serio. Esto es un asunto de vida o muerte. Y estamos hablando de vida o muerte espiritual. Espiritual. Es muy importante porque aquí dice que es maldad. Es maldad. Aquí en el versículo 20 dice, no destruyan la obra de Dios por amor a la carne. Todas las cosas que son legales son ciertamente puras, pero es una cosa mala o es maldad para alguien dar una ocasión de tropiezo a través de su comer. Es lo que dice aquí. Dice, es mejor no comer carne o beber vino o cualquier otra cosa por la cual su hermano tropiece o sea ofendido o sea debilitado. Entonces, es muy importante que entendamos estos principios. Este principio de que la ofensa puede ocurrir aun cuando la víctima evade la tentación a pecar. Y la tentación
es que la otra persona caiga en enojo y amargura al grado de no perdonar al ofensor. Y eso es muy común y muy importante. Por ejemplo, una ofensa muy común son enseñanzas erróneas que causan la tentación a los hermanos de apartarse de la verdad de Dios. Y alguien que es pecado, ¿verdad? Es alguien que enseña falsas enseñanzas, es pecado. Pero también es una trampa para los hermanos para que se desvíen de la verdad de Dios. Otro ejemplo es, por ejemplo, la difamación o los chismes. Porque eso puede causar a la persona que lo escucha de tener malos pensamientos y emociones contra alguien que a lo mejor ni siquiera conocemos. Porque cuántas veces hemos escuchado algo de alguien simplemente cuando conocemos a la persona, es una versión muy diferente. Pero ese chisme ya envenena nuestra manera de ver, de pensar, y los prejuicios que emitimos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y podemos tener pensamientos malos, de maldad contra alguien que a lo mejor ni siquiera conocemos. Y a lo mejor, y que si esos rumores, esos chismes sí son ciertos, pero la persona ya se arrepintió delante de Dios. Puede que sea cierto el rumor, puede que sea cierto lo que se dice, pero esa persona ya se arrepintió delante de Dios. Dios ya la perdonó y esa persona ya ha cambiado y es diferente. Entonces ese chisme sigue perpetuando ese pecado o esa imagen de esa persona, a pesar de que Dios ya la perdonó. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a otros? Entonces, estos son los ejemplos de ofensas. Y también este es el peligro. El peligro es que esto causa una tentación a pecar provocada por la ofensa. Y el problema es que la víctima se puede volver indispuesta a perdonar el pecado a través de la ira, generalmente a través de la ira o el enojo. Y tenemos nosotros que resistir la tentación. Vamos a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, porque aquí nos habla de nuestro ejemplo, de nuestro sumo sacerdote, de Jesucristo en el cielo, pero cuando estaba aquí en la carne. En el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede empatizar con nuestras debilidades, sino uno quien fue tentado en todas las cosas, de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque él fue sin pecado. Pero fue tentado en todo. Imagínense cuántas tentaciones no fueron provocadas por personas malvadas tentándolo. Incluso él les dijo, ¿verdad? ¿Por qué me tientan? A los fariseos y a los escribas. Pero había muchos otros. No solamente los escribas y los fariseos, ellos eran los principales que estaban detrás de él. Pero había muchas otras personas que lo tentaron. Con chismes, con defamación de su carácter. Con muchas otras cosas, con falsas enseñanzas. Él se los dijo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios para guardar sus tradiciones? ¿Por qué no dejan que entren? Hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos de todas estas tentaciones que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Sufrió por todo esto. Pero entender realmente lo que dice aquí. Que fue tentado en todo. En todas las cosas. Pero Él fue sin pecado. ¿Por qué? Porque el evadir las reacciones negativas de enojo, de resentimiento cuando viene una ofensa, es la mejor manera de resistir la tentación de una ofensa, porque esa es una trampa, o esa es una piedra de tropiezo, ¿verdad? Porque cuando viene la trampa, la piedra de tropiezo, cada uno de nosotros tenemos la decisión de evadir el pecado o cometer el pecado. Entonces, cuando alguien pone una ofensa, nos causa una ofensa, para nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer la tentación y escoger si es que la vamos a evadir o no.
¿Y cómo podemos hacer esto? Pues una de las herramientas principales es la oración. Vamos a Lucas 11, 4. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que estar orando en todo tiempo. Dice en Lucas 11:4, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a todo el que está en deuda hacia nosotros, y guíanos no hacia tentación, sino rescátanos del maligno. Y esto es muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Que nos rescate del maligno o de la maldad también. Por eso Jesús, incluso a sus discípulos también les dijo, oren para que no caigan en tentación. Y eso es lo que tenemos nosotros que pedirle, que nos libre. Que nos libre del maligno, que nos libre de estas tentaciones. No nos lleves a la tentación de pecar. Cuando alguien peca contra nosotros y nos causa esa ofensa, nos pone esa piedra de tropiezo o esa ofensa. Y nosotros tenemos que orar y estar alertas para resistir la tentación. Porque están en todas partes, obviamente incluido en la iglesia. Nosotros no estamos exentos de causar ofensas a los demás. Y es algo muy, muy serio. Como dice aquí en Mateo 18:7. Vamos a ver qué tan serio es esto. Mateo 18, versículo 7. Dice, ay del mundo por causa de las ofensas. Porque es necesario que vengan las ofensas. Pero ay del hombre por quien viene la ofensa. Ay del hombre por quien viene la ofensa. Es muy, muy serio. Es como lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de Judas Iscariote, porque dijo, el hijo de hombre es traicionado. Y eso ya estaba planeado. Pero dijo, pero ay del hombre por quien él viene. ¿Verdad? Es muy importante que tengamos en cuenta la seriedad de estas ofensas. Ahora, ¿es posible ofender sin cometer un pecado? Esta es la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Podemos cometer una ofensa sin que alguien peque? Aquí es donde se ponen las cosas un poquito más complicadas. Pero vamos a 1 Corintios 8, versículo 7. 1 Corintios 8, versículo 7. Vamos a leer esta sección hasta el 12. El apóstol Pablo dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, pero algunos con conciencia del ídolo, está hablando de las carnes sacrificadas a los ídolos, con conciencia del ídolo lo comen hasta ahora como una cosa sacrificada a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, es profanada. Pero la carne no nos recomienda con Dios, porque no tenemos ninguna ventaja espiritual si la comemos, ni nos quedamos cortos espiritualmente si no la comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad suya se convierta en bloque de tropiezo para aquellos quienes son débiles. Porque si alguno los ve a ustedes, quienes tienen conocimiento, sabiendo obviamente aquí estamos entendiendo que no es la carne sacrificada del ídolo, sabiendo que, bueno, los ídolos no son nada, entonces alguien que tiene ese conocimiento y está convencido de eso, no tiene problema de comer eso. Dice, pero no es ninguna ventaja si la comes y no es ninguna desventaja si no la comes. Por eso dice que tengan cuidado, no sea que esta libertad suya se convierta en bloque de tropiezo, porque si alguno los ve ustedes, quienes tienen conocimiento, sentándose a comer en un templo de ídolos, ¿no será la conciencia débil de él envalentonada tanto como para hacerle cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Hacerle comer cosas sacrificadas a ídolos? Dice, ¿y perecerá el hermano débil por quien Cristo murió a causa del conocimiento de ustedes? ¿Por qué? Porque dice que lo que no se hace de fe es pecado. Y si hay personas débiles que no están convencidas que eso se debe hacer, no deben de hacerlo. Y no debemos nosotros ser piedra de tropiezo para otros. Y dice ahora, cuando ustedes pecan contra los hermanos y llenen sus conciencias débiles, de esta forma ustedes están pecando contra Cristo, como ya habíamos leído antes. El pecado es contra Cristo. Pero aquí, realmente, si nuestra influencia directa causa que alguien peque, podríamos nosotros ser la causa de una ofensa. Ahora, esto sin haber pecado, sin haber realmente quebrantado una de las leyes de Dios, porque las leyes de Dios nos dice con respecto a la carne sacrificadas a los ídolos. Pero, bueno, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas?
Lo primero que tenemos que entender es que 1 Corintios 8 está hablando de dos hermanos en Cristo. Y esto es muy importante porque no debemos de tratar las situaciones igual con hermanos en Cristo que con personas que no son hermanos en Cristo, no son hermanos en la fe. Y también Dios nos da realmente la capacidad de resolverlo, porque tenemos que tener en cuenta lo que dice acá en Efesios 4. Vamos a Efesios 4:15. Efesios 4 y versículo 15. Dice, sino manteniendo la verdad en amor. Tenemos que mantener la verdad en amor. Y dice, podamos crecer en todas las cosas en quien es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, adecuadamente estructurado y compactado, por eso que cada coyuntura suple, de acuerdo a su trabajo interno, en la medida de cada parte individual, está haciendo el incremento del cuerpo hacia la edificación del mismo en amor. Y esto es lo importante, que nosotros tenemos entonces que hablar la verdad, pero tiene que ser en sabiduría, en humildad y en amor. Es importante que tengamos esto en mente. Así es como nosotros podemos realmente evadir estas otras ofensas, que podemos llegar a causar una ofensa sin quebrantar la ley de Dios. Y debemos de hacerlo con estas características, con sabiduría, y pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo de esta manera, con sabiduría, con humildad y con amor. Y el segundo punto de esto es que nunca nosotros debemos de tratar de evitar ofender si esto compromete nuestra relación con Dios o la obediencia a su ley. Lo primero es la verdad. Lo primero es la verdad. Porque nunca será pecado si alguien se ofende por nuestra fe o cuando hablamos la verdad. Nunca. Ahora, esto realmente es el principio. Vamos a terminar ya esta sección, porque vamos a leer estas dos escrituras y las tenemos aquí en la pantalla, porque esta es la importancia de las ofensas, y esta es la importancia de entender la definición bíblica de las ofensas. No lo que el mundo llama ofensa, que se ofendan de cualquier cosa, no, lo que dice Dios acerca de las ofensas y la importancia de ello. Vamos a leer aquí en Mateo 18:6, porque habla de esto. Dice, pero quien quiera que haga ofender a uno de estos pequeños quienes creen en mí, sería mejor para él que una piedra de molino le sea colgada alrededor de su cuello y sea hundido en las profundidades del mar. Es muy, muy, muy profundo lo que dice aquí. Dice quien quiera, no estaba hablando solamente de Judas. Dice, quien quiera que haga ofender a uno de estos pequeños. Y esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, si esto lo leyéramos en la definición del mundo de una ofensa, de cualquier cosa que te haga sentir mal, pues esto no tendría sentido, ¿verdad? Pero ya conociendo ahora la definición bíblica de lo que es una ofensa, de violar la ley de Dios y tentar a otro a que peque, entonces podríamos incluso mencionar esta escritura de otra manera. Cualquiera que tente, ¿verdad? O que haga, que incite a otro a pecar, a uno de estos pequeños que creen en mí a pecar. Así se puede leer esta escritura. Es mejor para esta persona que le sea atada una piedra al molino y que se vaya al fondo del mar. Ahora esto puede ser, ¿por qué? Porque dice que es mejor. Que es mejor que le sea colgada alrededor de su cuello y sea hundido en las profundidades del mar. Porque es mejor no ofender. Es mejor, si termina su vida física colgada con una piedra de molino y que se vaya al fondo del mar, es mejor que se acabe su vida física. Que sea resucitado en la segunda resurrección. Y que entienda el significado de la ofensa, que entienda no ofender y que haga las cosas bien en ese entonces. Por eso sería mejor que se le cuelgue. No es porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esto es tan serio que es mejor que se muera ahogado en el mar.
Es lo que está diciendo. Pero hay del hombre por quien vienen las ofensas. Y otro ejemplo, Mateo 24:10. Mateo 24:10. Entonces muchos serán dirigidos al pecado. Serán dirigidos al pecado. Se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. ¿Por qué? Porque la otra versión dice que los que se ofendan, ¿verdad? Entonces se ofenderán. Muchos se ofenderán y se traicionarán unos a otros. Pero en realidad la traducción correcta es esto. Es esto. La traducción correcta es ser dirigidos al pecado, porque eso es lo que están haciendo. Cuando alguien ofende a otra persona, quebranta la ley de Dios y está dirigiendo a una persona al pecado. Está dirigiendo a una persona que diga cosas que no se deben de decir, a que piense cosas en su corazón, a que mantenga resentimiento, odio, amargura y que no pueda perdonar. Pero es la responsabilidad también de la víctima de decidir no caer en eso y decidir perdonar. Pero esta es la traducción correcta de ser llevados al pecado. Esta frase de ser llevado al pecado y también traicionar unos a otros. Indica que no son solamente tentados, ¿verdad? Sino que van a pecar por causa de las ofensas. Esa traición de los unos a los otros. Y finalmente, es realmente la consecuencia de la ofensa es el potencial de causar sufrimiento. Y como ya vimos en la sección anterior, esta es la maldad la que afecta y hiere a las otras personas. Entonces las ofensas no solamente tientan a las otras personas, sino que el pecado de la ofensa también resulta en la maldad. Y una ofensa puede causar sufrimiento a otros. Entonces, es muy importante entender el significado de ofender o de las ofensas en el sentido bíblico, porque ya después, en otra ocasión, cuando continuamos este estudio acerca de las ofensas y perdonar las ofensas, cuando lleguemos a Mateo 18 y todo eso, va a tener un significado muy diferente. Por el día de hoy, vamos a dejarlo aquí. Hemos sentado las bases de lo que son las ofensas, de lo que incluye las ofensas, de lo que no son ofensas, conforme al significado bíblico. Muy importante lo que significa el pecado, la maldad, la diferencia entre ofensa y maldad, y lo que incluyen las ofensas. Es muy, muy importante. Ya la siguiente ocasión vamos a seguir con este tema. Vamos a hablar un poquito acerca del arrepentimiento y el perdón. Y después vamos a continuar con todo el resto de este folleto acerca de las ofensas y las ordenanzas de Dios.